13. Ideología secular. M. R. Bentham transforma los utensilios de madera en un torno por diversión y en su fantasía piensa que puede hacer lo mismo con los hombres. Pero no tiene grandes dotes para la poesía y apenas puede extraer una moraleja de Shakespeare. Su casa está calentada e iluminada por el vapor. Es una de esas personas que prefieren lo artificial a lo natural en muchas cosas, y considera omnipotente la inteligencia humana. Siente el mayor desprecio por las perspectivas más allá de sus puertas, por los árboles y los campos verdes y siempre relaciona todo con la utilidad. W. Hazlitt, The Spirit of the Age, 1825. Los comunistas desdeñan el ocultar sus miras y propósitos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden ser alcanzados por el derrumbamiento a la fuerza de todas las condiciones existentes. Las clases dirigentes tiemblan ante la revolución comunista. Pero los proletarios nada tienen que perder, excepto sus cadenas, y sí un mundo que ganar. Proletarios de todo el mundo, uníos. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Y la cantidad debe hacernos dar un lugar de privilegio en el mundo de 1789 a 1848 a la ideología religiosa, la calidad a lo secular. Con muy pocas excepciones, todos los pensadores importantes de nuestro periodo hablaban el idioma secular, cualesquiera que fueran sus creencias religiosas particulares. Mucho de lo que pensaban, y de lo que el vulgo da por sentado sin reflexionar demasiado, será discutido en el capítulo dedicado a las ciencias y a las artes, algo ha sido discutido ya. Aquí nos concentraremos en el que fue el tema principal surgido de la doble revolución, la naturaleza de la sociedad y el camino por el que iba o debía ir. Sobre este problema clave hubo dos opiniones contradictorias, la de quienes aceptaban el rumbo que el mundo seguía y la de quienes no lo aceptaban, en otras palabras, los que creían en el progreso y los otros. Pues en un sentido había solo una Weltanschauung de gran importancia, y cierto número de otras opiniones que, cualesquiera que fueran sus méritos, no eran en el fondo más que críticas negativas de la triunfante, racionalista, humanista ilustración del siglo XVIII. Sus paladines creían firmemente, y con razón, que la historia humana era un avance más que un retroceso o un movimiento ondulante alrededor de cierto nivel. Podían observar que el conocimiento científico del hombre y su control sobre la naturaleza aumentaban de día en día. Creían que la sociedad humana y el individuo podían perfeccionarse por la misma aplicación de la razón, y que estaban destinados a su perfeccionamiento en la historia. Sobre estos puntos estaban de acuerdo los burgueses liberales y el proletariado revolucionario. Hasta 1789, la más potente y avanzada fórmula de esta ideología progresiva había sido el clásico liberalismo burgués. Claro está que su sistema fundamental había sido elaborado con tanta firmeza en los siglos XVII y XVIII que su estudio apenas pertenece a este volumen. Era una filosofía estrecha, lúcida y afilada que encontró sus más puros exponentes, como puede suponerse, en Inglaterra y Francia. Era rigurosamente racionalista y secular, es decir, convencida de la capacidad del hombre en principio para entenderlo todo y resolver todos los problemas utilizando la razón, y de la tendencia de la conducta y las instituciones irracionales, entre las que incluían al tradicionalismo y a todas las religiones no racionales, a oscurecer más que iluminar. Filosóficamente se inclinaban al materialismo o al empirismo, muy adecuados a una ideología que debía su fuerza y sus métodos a la ciencia, en este caso principalmente a las matemáticas y a la física de la revolución científica del siglo XVIII. Sus supuestos generales sobre el mundo y el hombre estaban marcados por un penetrante individualismo, que debía más a la introspección de los individuos de la clase media o a la observación de su conducta que a los principios a priori en que decía basarse, y que se expresaba en una psicología, si bien este vocablo no existía todavía en 1789, que no era sino un eco de la mecánica del siglo XVII, la llamada escuela asociacionista. En resumen, para el liberalismo clásico, el mundo humano estaba formado por átomos individuales con ciertas pasiones y necesidades, cada uno de los cuales buscaba por encima de todo las máximas satisfacciones y las mínimas contrariedades, igual en esto a todos los demás, 291, y no reconociendo, naturalmente, límites o derechos de interferencia en sus pretensiones. En otras palabras, cada hombre estaba, naturalmente, poseído de vida, libertad y afán de felicidad, como afirmaba la Declaración Americana de Independencia, aunque los pensadores liberales más lógicos preferían no incluir esto en el léxico de los derechos naturales. En su deseo de satisfacer sus propios intereses, cada individuo, en esta anarquía de competidores iguales, encontraba útil o ventajoso entablar ciertas relaciones con otros individuos, y este complejo de útiles tratos,
a menudo expresados con el franco término comercial de contrato, constituía la sociedad y los grupos políticos o sociales. Claro que tales tratos y asociaciones implicaban alguna disminución de la naturalmente ilimitada libertad del hombre para hacer lo que quisiera, siendo una de las misiones de la política reducir tales interferencias al mínimo practicable. Excepto quizá para ciertos irreductibles grupos sexuales como los padres y sus hijos, el hombre, del liberalismo clásico, cuyo símbolo literario fue Robinson Crusoe, era un animal social solo cuando coexistía en gran número. Los designios sociales eran, por tanto, una suma aritmética de designios individuales. La felicidad, término que causó a sus definidores casi tantos disturbios como a sus perseguidores, era el supremo objetivo de cada individuo, la mayor felicidad del mayor número era el verdadero designio de la sociedad. De hecho, el utilitarismo puro, que reducía todas las relaciones humanas al patrón que acabamos de diseñar, estuvo limitado en el siglo XVII a algunos filósofos faltos de tacto como el gran Thomas Hobbes, o a confiados campeones de la clase media como la escuela de pensadores y publicistas británicos asociados a los nombres de Jeremías Bentham, 1748 a 1832, James Mill, 1773 a 1836, y sobre todo los economistas políticos clásicos. Por dos razones. En primer lugar, una ideología que tan completamente reducía todo, salvo el cálculo racional del interés propio, a disparates en zancos, por utilizar la frase de Bentham, chocaba con algunos poderosos instintos de la conducta de la clase media empeñada en avanzar, 292. Así podía demostrarse que el propio interés racional justificaba una mayor interferencia de lo que era agradable en la natural libertad del individuo para hacer lo que quisiera y guardarse lo que ganara. Thomas Hobbes, cuyas obras fueron recogidas y publicadas cuidadosa y respetuosamente por los utilitaristas británicos, había mostrado realmente que ese interés propio impedía cualesquiera limitaciones a priori sobre el poder del Estado, y los mismos betamitas defendieron la administración burocrática estatal cuando pensaron que podía proporcionar la mayor felicidad al mayor número de seres con la misma facilidad que el laissez-faire. En consecuencia, los que trataban de salvaguardar la propiedad privada, la libertad individual y de empresa, a menudo preferían darles la sanción metafísica de derecho natural que la vulnerable de utilidad. Además, una filosofía que eliminaba tan completamente la moral y el deber al reducirlos a cálculo racional, podía debilitar el sentido de la disposición eterna de las cosas entre los pobres ignorantes sobre los cuales descansaba la estabilidad social. Por razones como estas, el utilitarismo nunca monopolizó la ideología de la clase media liberal, pero proporcionó los más agudos filos radicales con que tajar las instituciones tradicionales que no podían contestar a las preguntas: ¿es racional? ¿Es útil? ¿Contribuye a la mayor felicidad del mayor número? Pero no era lo bastante fuerte ni para inspirar una revolución ni para evitarla. Más que el soberbio Thomas Hobbes, el filosóficamente débil John Locke era el pensador favorito del liberalismo vulgar, pues declaraba la propiedad privada el más fundamental de los derechos naturales. Y los revolucionarios franceses encontraron magnífica esta declaración para plantear sus peticiones de libertad de iniciativa: Tout citoyen est libre d'employer ses bras, son industrie et ses capitaux comme il bonnet utile à lui-même. Il peut fabriquer ce qui lui plaît comme il lui plaît, 293, en forma de un general derecho natural a la libertad, el exercice des droits notables de chaque homme et de bornes que selles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits, 294. Así, el liberalismo clásico se separaba en su pensamiento político de la audacia y el rigor que le hicieron ser una poderosa fuerza revolucionaria. Sin embargo, en su pensamiento económico estaba menos inhibido, en parte porque la confianza de la clase media en el triunfo del capitalismo era mucho mayor que su confianza en la supremacía política de la burguesía sobre el absolutismo o el populacho ignorante, en parte porque los clásicos supuestos sobre la naturaleza y el estado natural del hombre se acoplaban indudablemente a la situación especial del mercado mucho mejor que a la situación de la humanidad en general. En consecuencia, las clásicas formas de economía política son con Thomas Hobbes el monumento intelectual más impresionante a la ideología liberal. Su época de apogeo es un poco anterior a la del periodo que estudiamos aquí. La publicación en 1776 de la obra de Adam Smith, 1723 a 1790, The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, señala su comienzo, la de los Principies of Political Economy de David Ricardo, 1792 a 1823, en 1817, su cima, y 1830 el principio de su decadencia o transformación. No obstante, su versión vulgarizada seguiría ganando adeptos entre los hombres de negocios durante nuestro periodo.
La argumentación social de la economía política de Adam Smith era a la vez elegante y consoladora. Es verdad que la humanidad consistía esencialmente en individuos soberanos de cierta constitución psicológica que persiguen su propio interés en competencia con el de los demás. Pero podía demostrarse que tales actividades, cuando se las dejaba producirse lo más incontroladamente posible, daban lugar no solo a un orden social, natural, tan distinto del artificial impuesto por los intereses aristocráticos, el oscurantismo, la tradición o las intromisiones de la ignorancia, sino también al más rápido aumento posible de la riqueza de las naciones, es decir, de la comodidad y el bienestar, y, por tanto, la felicidad, de todos los hombres. La base de este orden natural era la división social del trabajo. Podía probarse científicamente que la existencia de una clase de capitalistas dueños de los medios de producción beneficiaba a todos, incluyendo a los trabajadores que se alquilaban a sí mismos, lo mismo que se podía probar, científicamente también, que los intereses de Inglaterra y de Jamaica estaban mejor servidos si una producía mercancías manufacturadas y la otra caña de azúcar. El aumento de riqueza en las naciones continuaba con las operaciones de las empresas de propiedad privada y la acumulación de capital, y podía asegurarse que cualquier otro método para lograrlo lo retrasaría o lo detendría. Además, la sociedad económicamente muy desigual que resultaba inevitablemente de las operaciones de la naturaleza humana, no era incompatible con la natural igualdad de todos los hombres ni con la justicia, pues aparte de asegurar incluso a los más pobres una vida mejor de la que de otra manera habrían tenido, estaba basada en la más equitativa de todas las relaciones, la permuta en el mercado. Como un sabio moderno ha señalado, nadie dependía de la benevolencia de los demás, pues por todo lo que se adquiría se daba algo equivalente a cambio. Asimismo, el libre juego de las fuerzas naturales destruiría todas las posiciones que no estuvieran edificadas sobre contribuciones al bien común. 295. El progreso era, por tanto, tan natural como el capitalismo. Si se removían los obstáculos artificiales, que en el pasado se le habían puesto, se produciría de modo inevitable, y era evidente que el progreso de la producción marchaba codo a codo con el de las artes, las ciencias y la civilización en general. No se suponga que los hombres que mantenían tales puntos de vista fueran meros defensores de los intereses de los hombres de negocios. Eran hombres que creían, con considerable justificación histórica en aquel periodo, que el camino hacia adelante de la humanidad pasaba por el capitalismo. La fuerza de este criterio panglosiano descansaba no solo en lo que se creía ser la incontestable habilidad para demostrar sus teoremas económicos por un razonamiento deductivo, sino también en el evidente progreso del capitalismo y la civilización del siglo XVIII. A la inversa, empezó a vacilar no simplemente porque Ricardo descubriera contradicciones dentro del sistema que Smith había preconizado, sino también porque la verdadera economía y los resultados sociales del capitalismo demostraron ser menos felices de lo que se había pronosticado. En la primera mitad del siglo XIX, la economía política se convirtió en una ciencia más bien negra que color de rosa. Naturalmente, aún podía sostenerse que la miseria de los pobres que, según decía Molsas en el famoso Essay on Population, 1798, estaba condenada a prolongarse hasta el borde de la extenuación, o, como decía Ricardo, a padecer por la introducción de la maquinaria. 296, constituía todavía la mayor felicidad del mayor número que, simplemente resultó ser mucho menor de lo que podía esperarse. Pero tales hechos, lo mismo que las evidentes dificultades para la expansión capitalista en el periodo entre 1810 y 1850, enfriaron los optimismos y estimularon las investigaciones críticas, especialmente sobre la distribución y la producción que habían sido la preocupación principal de la generación de Smith. La economía política de Ricardo, obra maestra de rigor deductivo, vino a introducir considerables elementos de discordia en la armonía natural, por la que los primitivos economistas habían apostado. Y hasta dio bastante más importancia que Smith a ciertos factores de los que podía esperarse que llegarían a detener la máquina del progreso económico al atenuar el abastecimiento de su combustible esencial, tal como una tendencia a reducir el porcentaje de beneficios. Y más aún, proporcionó la teoría general del valor intrínseco del trabajo, teoría que solo necesitaba que se le diera una vuelta para convertirse en un potente argumento contra el capitalismo. Sin embargo, la maestría técnica de Ricardo como pensador, y su apasionado apoyo a los objetivos prácticos por los que abogaban la mayor parte de los hombres de negocios ingleses, libre cambio y hostilidad a los terratenientes, ayudaron a dar a la clásica economía política un puesto incluso más firme que antes en la ideología liberal. Para efectos prácticos, las tropas de choque de la reforma de la clase media británica en el periodo postnapoleónico estaban armadas con una combinación de utilitarismo betamita,
y economía ricardiana. A su vez, las macizas realizaciones de Smith y de Ricardo, respaldadas por las de la industria y el comercio británicos, convirtieron la economía política en una ciencia inglesa, dejando reducidos a los economistas franceses, que por lo menos habían compartido la primacía en el siglo XVIII, al ínfimo papel de simples predecesores o auxiliares, y a los economistas no clásicos a algo menos importante aún. Aparte de esto, la convirtieron en un símbolo esencial de los avances liberales. Brasil instituyó una cátedra de economía política en 1808, mucho antes que Francia, desempeñada por un divulgador de Adam Smith, el primer economista francés J. Bessey, y el anarquista utilitarista William Godwin. La Argentina, recién independizada, empezó en 1823 a enseñar economía política en la nueva Universidad de Buenos Aires sobre la base de las obras ya traducidas de Ricardo y James Mill, pero no lo hizo antes que Cuba, que tenía su primera cátedra desde 1818. El hecho de que la conducta económica real de los gobernantes hispanoamericanos pusiera los pelos de punta a los financieros y economistas europeos, no quita importancia a su apego a la ortodoxia económica. En política, como hemos visto, la ideología liberal no era ni tan coherente ni tan consistente. Teóricamente estaba dividida entre el utilitarismo y las adaptaciones de las viejas doctrinas de la ley natural y el derecho natural, con predominio de estas últimas. En su programa práctico, la división estaba entre la creencia en un gobierno popular, por ejemplo el basado en el régimen de mayorías, que tenía la lógica a su lado y reflejaba el hecho de que realmente hacer revoluciones y presionar políticamente para conseguir reformas eficaces no era cosa de la clase media sino una movilización de las masas. 297, y la creencia, más generalizada, en el gobierno de una minoría selecta, es decir, entre radicalismo y bigismo, por decirlo en términos británicos. Pues si el gobierno era realmente popular, y si la mayoría gobernaba realmente, o sea, si los intereses de la minoría eran sacrificados, aquella, como era lógicamente inevitable, la verdadera mayoría, el mayor número y las clases más pobres, 298, sería capaz de salvaguardar la libertad y cumplir los dictados de la razón, que coincidían sin duda alguna con el programa de la clase media liberal. Antes de la Revolución Francesa, la principal causa de alarma a este respecto era la ignorancia y superstición del trabajador pobre, que, con demasiada frecuencia, estaba bajo la férula del clero o del rey. La revolución introdujo el riesgo adicional de una ala izquierda con un programa anticapitalista, implícito, y para algunos explícito, en ciertos aspectos de la dictadura jacobina. Los moderados, Whigs, se dieron pronto cuenta de este peligro. Edmund Burke, cuya ideología económica era la de un puro seguidor de Adam Smith, 299, retrocedía en su política hasta una creencia francamente irracionalista en las virtudes de tradición, continuidad y lento crecimiento orgánico que siempre habían proporcionado su principal bagaje al conservadurismo. Los liberales prácticos del continente se asustaban de la democracia política, prefiriendo una monarquía constitucional con sufragio adecuado o, en caso necesario, cualquier absolutismo anticuado que garantizara sus intereses. Después de 1793 a 1794 solo una burguesía sumamente descontenta, o sino una sumamente segura de sí como la de Inglaterra, estaba preparada con James Mill para confiar en su capacidad de conservar el apoyo permanente de los trabajadores pobres incluso en una república democrática. Los descontentos sociales, los movimientos revolucionarios y las ideologías socialistas del periodo posnapoleónico intensificaron este dilema que la revolución de 1830 hizo aún más agudo. El liberalismo y la democracia parecían más bien adversarios que aliados. El triple lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, expresaba más bien una contradicción que una combinación. Naturalmente, esto parecía más obvio en la propia cuna de la Revolución, Francia. Alexis de Tocqueville, 1805 a 1859, que dedicó una aguda y notable inteligencia al análisis de las tendencias inherentes a la democracia norteamericana, 1835, y más tarde a las de la Revolución Francesa, ha sobrevivido como el mejor de los críticos liberales moderados de la democracia de aquel periodo, o más bien podríamos decir que resultó particularmente afín a los liberales moderados del mundo occidental después de 1945. Quizá naturalmente, en vista de su aforismo, del siglo XVIII fluyen, como de una fuente común, dos ríos. Uno lleva a los hombres a las instituciones libres, el otro al poder absoluto, 300. También en Inglaterra la firme confianza de James Mill en una dirección burguesa de la democracia contrasta vivamente con la preocupación de su hijo John Stuart Mill, 1806 a 1873,
por defender los derechos de las minorías frente a las mayorías, preocupación que domina el noble y angustiado pensamiento de Swan Liberty, sobre la libertad, 1859. 2. Mientras la ideología liberal perdía así su confianza original, hasta la inevitabilidad o deseabilidad del progreso empezaba a ser puesta en duda por algunos liberales, una nueva ideología, el socialismo, volvía a formular los viejos axiomas del siglo XVIII. La razón, la ciencia y el progreso eran sus firmes cimientos. Lo que distinguía a los socialistas de nuestro periodo de los campeones de una sociedad perfecta de propiedad en común, que constantemente irrumpen en la literatura a lo largo de la historia, era la incondicional aceptación de la revolución industrial que creaba la verdadera posibilidad del socialismo moderno. El conde Claude de Saint-Simon, 1760-1825, a quien por tradición se considera como el primer socialista utópico, aunque su pensamiento ocupe en realidad una posición más ambigua, fue primero y ante todo el apóstol del industrialismo, y los industrialistas, dos vocablos acuñados por él. Sus discípulos se hicieron socialistas, audaces técnicos, industriales y financieros. El Saint Simonismo ocupa un puesto peculiar en la historia del capitalismo y del anticapitalismo. Robert Owen, 1771-1858, fue en Inglaterra un afortunadísimo precursor de la industria algodonera, y ponía su confianza en la posibilidad de una sociedad mejor, no solo por su firme creencia en la perfectibilidad humana a través de la sociedad, sino también por la visible creación de una sociedad de gran potencia debida a la revolución industrial. Federico Engels, aunque de mala gana, también pertenecía al negocio del algodón. Ninguno de los nuevos socialistas deseaba hacer retroceder la hora de la evolución social, aunque sí muchos de sus seguidores. Incluso Charles Fourier, 1772-1837, el menos entusiasta del industrialismo de los padres fundadores del socialismo, afirmaba que la solución estaba más adelante y no más atrás de ese industrialismo. Por otra parte, los argumentos del liberalismo clásico podían volverse, y de hecho se volvían, contra la sociedad capitalista que habían ayudado a construir. La felicidad era verdaderamente una nueva idea en Europa, 301, como decía Saint-Just, pero nada era más fácil que observar que la mayor felicidad del mayor número, que evidentemente no se lograría, era la del trabajador pobre. No era difícil, como William Godwin, Robert Owen, Thomas Hodgkin y otros admiradores de Bentham hicieron, separar la búsqueda de la felicidad de los supuestos del egoísmo individualista. El primero y más necesario objeto de toda existencia es la felicidad, escribía Owen, 302, pero la felicidad no se puede obtener individualmente, es inútil esperar una felicidad aislada, todos debemos tomar parte en ella o los menos nunca la disfrutarán. Más aún, la economía política clásica en su forma ricardiana podía volverse contra el capitalismo, lo cual llevó a los economistas de la clase media posteriores a 1830 a mirar a Ricardo con alarma e incluso a considerarlo, con el norteamericano Carey, 1793 a 1879, como la fuente de inspiración para los agitadores y los destructores de la sociedad. Sí, como la economía política argumentaba, el trabajo era el origen de todos los méritos, porque la mayor parte de sus productores vivían al borde de la indigencia. Porque como demostraba Ricardo, aunque le desagradara sacar las conclusiones de su teoría, el capitalista se apropiaba en forma de beneficio del excedente que producía el trabajador por encima de lo que recibía como salario. El hecho de que los terratenientes también se apropiaran de una parte del excedente de sus jornaleros, no afectaba fundamentalmente a la cuestión. En efecto, el capitalista explotaba al trabajador. Solo la desaparición de los capitalistas aboliría la explotación. Pronto surgiría en Inglaterra un grupo de economistas del trabajo, ricardianos, para hacer el análisis y sacar la moraleja. Si el capitalismo hubiera llevado a cabo lo que él se esperaba en los días optimistas de la economía política, tales críticas no habrían tenido resonancia. En contra de lo que suele suponerse, entre los pobres hay pocas revoluciones de alza del nivel de vida. Pero en el periodo de formación del socialismo, por ejemplo entre la publicación de la New View of Society, 1813 a 1814, de Robert Owen, 303, y el Manifiesto Comunista, 1848, la depresión, la baja de salarios, el gran paro técnico y las dudas sobre las futuras perspectivas expansivas de la economía eran bastante inoportunos, 304. Por eso los críticos podían fijarse no solo en la injusticia de la economía, sino en los defectos de su actuación, en sus contradicciones internas.
Los ojos aguzados por la antipatía detectaban así las fluctuaciones o crisis del capitalismo, cisma Andy, Guy, Engels, que sus partidarios disimulaban y cuya posibilidad negaba una ley asociada al nombre de J. B. Say, 1767 a 1832. Difícilmente podían dejar de advertir que la creciente y desigual distribución de las rentas nacionales en aquel periodo, el rico se hace más rico y el pobre más pobre, no era un accidente sino el producto de los procedimientos del sistema. En resumen, podían demostrar no solo que el capitalismo era injusto, sino que, al parecer, funcionaba mal y, en la medida en que funcionaba, daba unos resultados contrarios a los que habían predicho sus panegiristas. De este modo los nuevos socialistas defendían su causa nada más que empujando los argumentos del clásico liberalismo franco-británico más allá del punto al que los burgueses liberales estaban preparados para llegar. La nueva sociedad que preconizaban no necesitaba abandonar el terreno tradicional del humanismo clásico y del ideal liberal. Un mundo en el que todos fueran felices y cada individuo pudiera cumplir libre y plenamente sus potencialidades, un mundo en el que reinara la libertad y el gobierno que significa coacción hubiese desaparecido, era la aspiración suprema de los liberales y de los socialistas. Lo que distinguía a los diferentes miembros de la familia ideológica descendiente del humanismo y de la Ilustración, liberales, socialistas, comunistas o anarquistas, no era la amable anarquía más o menos utópica de todos ellos, sino los métodos para realizarla. En este punto, sin embargo, el socialismo se separaba de la tradición liberal clásica. En primer lugar, rompía con la creencia liberal de que la sociedad era un mero agregado o combinación de sus átomos individuales y que su fuerza motriz estaba en el propio interés y en la competencia. Al hacerlo así, los socialistas volvían a la más antigua de todas las tradiciones ideológicas humanas, la creencia de que el hombre es por naturaleza un ser comunal. Los hombres viven juntos y se ayudan unos a otros naturalmente. La sociedad no era una disminución necesaria aunque lamentable el ilimitado derecho natural del hombre a hacer lo que quisiera, sino el marco de su vida, felicidad e individualidad. La idea smithiana de que la permuta en el mercado asegura de algún modo la justicia social les chocaba como algo incomprensible o inmoral. La mayor parte del vulgo compartía esta extrañeza, aun cuando no pudiera expresarla. Muchos críticos del capitalismo reaccionaron contra la evidente deshumanización de la sociedad burguesa, el término técnico, alienación, utilizado por los hegelianos y el primitivo Marx, reflejaba el viejo concepto de la sociedad más como el hogar del hombre que como el simple lugar de las libres actividades del individuo, vituperando toda la corriente de civilización, racionalismo, ciencia y técnica. Los nuevos socialistas, diferentes de los revolucionarios del tipo de los viejos artesanos como el poeta William Blake y Juan Jacobo Rousseau, cuidaron de no hacerlo. Pero compartían no solo la tradicional idea de la sociedad como hogar del hombre, sino además el viejo concepto de que antes de la institución de la sociedad clasista y la propiedad, los hombres habían vivido en armonía, concepto que Rousseau explicaba idealizando a los salvajes, y los escritores radicales, menos sofisticados, con el mito de la antigua libertad y hermandad de los pueblos conquistados por poderes extranjeros, los sajones por los normandos, los galos por los teutones. El genio, decía Fourier, debe volver a descubrir las huellas de aquella felicidad primitiva y adaptarla a las condiciones de la industria moderna. 305. El comunismo primitivo buscaba a través de los siglos y los océanos el modelo que proponera el comunismo del futuro. En segundo lugar, el socialismo adoptó una forma de argumentación que, si no quedaba fuera del alcance de la clásica tradición liberal, tampoco estaba muy dentro de él, la evolucionista histórica. Para los liberales clásicos y también para los primeros socialistas modernos, tales proposiciones eran naturales y racionales, distintas de la sociedad artificial e irracional que la ignorancia y la tiranía impusieron antaño al mundo. Ahora que el progreso y la ilustración habían demostrado a los hombres lo que era racional, todo lo que había que hacer era barrer los obstáculos que impedían al sentido común seguir su camino. Claro que los socialistas, utópicos, los saint-simonianos, Owen, Fourier, etc., trataban de mostrarse tan firmemente convencidos de que la verdad solo tenía que ser proclamada para que en el acto la adoptaran todos los hombres cultos y sensatos, que en un principio limitaron sus esfuerzos para realizar el socialismo a una propaganda dirigida, en primer lugar, a las clases influyentes, los obreros, aunque indudablemente se beneficiarían con él, eran por desgracia un grupo ignorante y retrasado, y a la construcción de las plantas piloto del socialismo, colonias comunistas y empresas cooperativas, situadas casi todas en los abiertos espacios de América, en donde ninguna tradición de atraso histórico se alzaba en el camino del progreso humano. La Nueva Armonía, de Owen se instaló en Indiana, y en los Estados Unidos había unos 34 falangerios, furieristas nativas o importadas, así como numerosas colonias inspiradas por el comunista cristiano Cabet y otros. Los saint-simonianos,
menos aficionados a los experimentos comunales, nunca dejaron de buscar un déspota ilustrado que pudiera llevar a la práctica sus propósitos, y durante algún tiempo creyeron haberlo encontrado en la inverosímil figura de Mohamed Ali, el gobernante egipcio. Había un elemento de evolución histórica en esta clásica causa racionalista en pro de la buena sociedad, ya que una ideología de progreso implica otra de evolución, tal vez de inevitable evolución a través de las etapas del desarrollo histórico. Pero solamente cuando Carlos Marx, 1818 a 1883, trasladó el centro de gravedad de la argumentación socialista desde su racionalidad o deseabilidad hasta su inevitabilidad histórica, el socialismo adquirió su más formidable arma intelectual, contra la que todavía siguen erigiéndose defensas polémicas. Marx extrajo esa línea de argumento de una combinación de las tradiciones ideológicas alemana y franco-inglesa, economía política inglesa, socialismo francés y filosofía alemana. Para Marx, la sociedad humana había roto inevitablemente el comunismo primitivo en clases, inevitablemente también se desarrollaba a través de una sucesión de sociedades clasistas, cada una, a pesar de sus injusticias. Progresiva, en su tiempo, cada una con las contradicciones internas, que hasta cierto punto son un obstáculo para el ulterior progreso y engendran las fuerzas para su superación. El capitalismo era la última de ellas, y Marx, lejos de limitarse a atacarlo, utilizó toda su elocuencia, con la que estremecía al mundo, para pregonar públicamente sus logros históricos. Pero por medio de la economía política podía demostrarse que el capitalismo presentaba contradicciones internas que inevitablemente lo convertían, hasta cierto punto, en una barrera para el progreso y habrían de hundirle en una crisis de la que no podría salir a flote. Además, el capitalismo, como también podía demostrarse por economía política, creaba fatalmente su propio sepulturero, el proletariado, cuyo número y descontento crecía a medida que la concentración del poder económico en unas pocas manos lo hacía más vulnerable, más fácil de derribar. La revolución proletaria debía por tanto derribarlo inevitablemente. Pero podía demostrarse también que el sistema social que correspondía a los intereses de la clase trabajadora era el socialismo o el comunismo. Como el capitalismo había prevalecido, no solo por ser más racional que el feudalismo, sino sencillamente por la fuerza social de la burguesía, el socialismo prevalecería por la inevitable victoria de los trabajadores. Era tonto suponer que este era un ideal eterno que los hombres pudieran haber realizado, de serlo bastante inteligentes, en la época de Luis XIV. El socialismo era el hijo del capitalismo. Ni siquiera podía haber sido formulado de manera adecuada antes de la transformación de la sociedad que creó las condiciones para su advenimiento. Una vez que esas condiciones existían, la victoria era segura, pues, la humanidad siempre se plantea solo las tareas que puede resolver. 306. 3. Comparadas con estas ideologías de progreso, relativamente coherentes, las de resistencia al progreso apenas merecen el nombre de sistemas de pensamiento. Eran más bien actitudes faltas de un método intelectual, y se basaban en la agudeza con que calaban la debilidad de la sociedad burguesa y en la inconmovible convicción de que había algo más en la vida de lo que el liberalismo suponía. Por tanto, requieren poca atención. La carga principal de su crítica era que el liberalismo destruía el orden social o la comunidad que el hombre considerara en otro tiempo como esencial para la vida, sustituyéndola por la intolerable anarquía de la competencia de todos contra todos, cada hombre a lo suyo y que el diablo se lleve al último, y la deshumanización del mercado. Sobre este punto los conservadores y los revolucionarios antiprogresistas, o sea, los representantes de los ricos y los pobres, tendían a coincidir incluso con los socialistas, convergencia muy marcada entre los románticos, VCAP 14, que produjo fenómenos como la democracia Tory o el socialismo feudal. Los conservadores tendían a identificar el orden social ideal, o al menos el ideal practicable, pues las ambiciones sociales de los bien acomodados son siempre más modestas que las del pobre, con cualquier régimen amenazado por la doble revolución, o con alguna específica situación del pasado, como por ejemplo el feudalismo medieval. También, naturalmente, daban gran importancia al elemento de orden, que era el que salvaguardaba a los que ocupaban los peldaños superiores de la jerarquía social, contra los que estaban en los inferiores. Los revolucionarios, como hemos visto, pensaban más bien en alguna remota edad de oro en la que las cosas iban bien para el pueblo, pues ninguna sociedad actual es realmente satisfactoria para los pobres. También daban más importancia a la ayuda mutua y al sentimiento de comunidad de tales épocas que a su orden. Sin embargo, ambos coincidían en que en algunos importantes aspectos el antiguo régimen había sido o era mejor que el nuevo. En él, Dios había hecho a los de arriba y a los de abajo y ordenado su condición, lo que gustaba a los conservadores, pero también imponía obligaciones, cumplidas a la ligera y de mala manera muchas veces, a los de arriba. Los hombres eran desigualmente humanos, pero no mercancías valoradas según el mercado. Sobre todo vivían juntos, en tensas redes de relaciones sociales y personales,
guiados por él claro mapa de la costumbre, las instituciones sociales y la obligación. Sin duda, Jens, el secretario de Metternich, y el periodista inglés radical y demagogo William Cabot, 1762 a 1835, tenían en la mente un ideal medieval muy diferente, pero ambos atacaban igualmente a la reforma, que, sostenían, había introducido los principios de la sociedad burguesa. E incluso Federico Engels, el más firme de los creyentes en el progreso, pintó un cuadro tiernamente idílico de la antigua sociedad dieciochesca destruida por la revolución industrial. Careciendo de una coherente teoría de la evolución, los pensadores antiprogresistas encontraban difícil decidir qué era lo que había fracasado. Su culpable favorito era la razón, o más específicamente el racionalismo del siglo XVIII, que tonta e impíamente trataba de plantear problemas demasiado complejos para el entendimiento y la organización humanos. Las sociedades no podían ser proyectadas como las máquinas. Lo mejor sería olvidar de una vez para siempre, escribía Burke, la enciclopedia y todo el conjunto de los economistas, y volver a aquellas antiguas reglas y principios que hicieron antaño grandes a los príncipes y felices a las naciones. 307. El instinto, la tradición, la fe religiosa, la naturaleza humana, la verdad, como opuestos a la falsa razón fueron concitados, dependiendo de la propensión intelectual del pensador, contra el racionalismo sistemático. Pero, sobre todo, el conquistador de este racionalismo iba a ser la historia. Pues si los pensadores conservadores no tenían el sentido del progreso histórico, tenían en cambio un sentido agudísimo de la diferencia entre las sociedades formadas y estabilizadas natural y gradualmente por la historia y las establecidas de pronto por artificio. Si no podían explicar por qué los trajes históricos tenían buen corte, de hecho negaron que lo tuvieran, podían explicar admirablemente cómo el largo uso los hacía cómodos. El esfuerzo intelectual más serio de la ideología antiprogresista fue el del análisis histórico y la rehabilitación del pasado, la investigación de la continuidad contra la revolución. Sus exponentes más importantes fueron, por tanto, no los extravagantes franceses emigrados como Ebonald, 1753 a 1840, y Joseph de Maistre, 1753 a 1821, que intentaron rehabilitar un pasado muerto, a veces con argumentos racionalistas casi delirantes, aun cuando su objeto fuera establecer las virtudes del irracionalismo, sino hombres como Edmund Burke en Inglaterra y la escuela histórica alemana de juristas, que legitimó un antiguo régimen, existente todavía, en función de su continuidad histórica. 4. Falta por considerar un grupo de ideologías extrañamente equilibradas entre el progresismo y el antiprogresismo, o en términos sociales, entre la burguesía industrial y el proletariado de un lado, y las clases aristocráticas y mercantiles y las masas feudales del otro. Sus más importantes sostenedores eran los radicales, hombres pequeños, de la Europa occidental y los Estados Unidos, y los hombres de la modesta clase media de la Europa central y meridional, cómoda pero no plena y satisfactoriamente situados en la estructura de una sociedad monárquica y aristocrática. Todos ellos creían de alguna manera en el progreso. No estaban preparados para seguirlo hasta sus lógicas conclusiones liberales o socialistas, los primeros porque estas conclusiones habrían condenado a los pequeños artesanos, tenderos, granjeros y comerciantes a verse transformados en capitalistas o jornaleros, los segundos porque eran demasiado débiles y después de la dictadura jacobina estaban demasiado asustados para desafiar al poder de sus príncipes, de los cuales eran funcionarios en muchos casos. Las opiniones de ambos grupos mezclaban por eso los elementos liberales, y en el primer caso implícitamente socialistas, con los antiliberales, los progresistas con los antiprogresistas. Esta complejidad esencial y contradictoria les permitía penetrar más profundamente en la naturaleza de la sociedad que a los liberales progresistas o antiprogresistas. Les obligaba a la dialéctica. El pensador, o más bien genio intuitivo, más importante de aquel primer grupo de pequeños burgueses radicales, Juan Jacobo Rousseau, ya había muerto en 1789. Indeciso entre el individualismo puro y el convencimiento de que el hombre es solo el mismo en comunidad, entre el ideal de un Estado basado en la razón y el recelo de la razón frente al sentimiento, entre el reconocimiento de que el progreso era inevitable y la certidumbre de que ese progreso destruiría la armonía del hombre primitivo, natural, expresaba su propio dilema personal como el de las clases que ni podían aceptar las promesas liberales de los dueños de las fábricas ni las socialistas de los proletarios. Las opiniones de aquel desagradable neurótico, pero gran hombre, no nos conciernen en detalle, pues no hubo una escuela de pensamiento específicamente rousseauiana ni de políticos rousseauianos, excepto Robespierre y los jacobinos del año 2.
Su influencia intelectual fue penetrante y fuerte, especialmente en Alemania y entre los románticos, pero no fue tanto la de un sistema, como la de una actitud y una pasión. Su influencia entre los plebeyos y pequeños burgueses radicales fue también inmensa, pero quizás solo entre los de inteligencia más borrosa, como Mazzini y los nacionalistas de su género, fue predominante. En general, se fundió con adaptaciones mucho más ortodoxas del racionalismo del siglo XVIII, como las de Thomas Jefferson, 1743 a 1826, y Thomas Paine, 1737 a 1809. Recientes modas académicas han tendido a dar una idea equivocada del ridiculizando la tradición que lo unía a Voltaire y a los enciclopedistas como un precursor de la Ilustración y la Revolución, porque fue su crítico. Pero quienes estaban influidos por él lo consideraban entonces como parte de la Ilustración, y los que reimprimieron sus obras en pequeños talleres radicales a principios del siglo XIX, lo pusieron automáticamente al lado de Voltaire, de Holbach y los demás. Algunos críticos liberales le han atacado recientemente considerándole el precursor del totalitarismo de izquierda. Pero la verdad es que no ejerció la menor influencia sobre la tradición principal de los modernos comunismo y marxismo, 308. Sus típicos seguidores fueron, durante nuestro periodo y más tarde, los pequeños burgueses radicales de tipo jacobino, jeffersoniano y mazziniano, fanáticos de la democracia, el nacionalismo y un estado de gentes modestamente acaudaladas, propiedad equitativamente repartida y algunas actividades de beneficencia. En nuestro periodo se le consideraba, sobre todo, el paladín de la igualdad, de la libertad frente a la tiranía y la explotación, el hombre nace libre, pero dondequiera vive encadenado, de la democracia frente a la oligarquía, del sencillo, hombre natural, desnaturalizado por las falsificaciones del dinero y la educación, y de los sentimientos, frente al frío cálculo. El segundo grupo, que quizá pudiera ser llamado mejor el de la filosofía alemana, era más complejo. Como sus miembros carecían de fuerza para derribar sus sociedades y de recursos económicos para hacer una revolución industrial, se inclinaban a concentrarse en la construcción de elaborados sistemas generales de pensamiento. En Alemania había pocos liberales clásicos. El más notable de ellos fue Guillermo von Humboldt, 1767 a 1835, hermano del gran científico. Entre los intelectuales de las clases media y alta germánicas, la actitud más corriente era quizá la creencia en la inevitabilidad del progreso y en los beneficios del avance científico y económico, combinada con la creencia en las virtudes de una administración burocrática de ilustrado paternalismo y un sentido de responsabilidad entre las jerarquías superiores, actitud que convenía a una clase en la que figuraban muchos funcionarios y profesores al servicio del Estado. El gran Goethe, ministro y consejero privado de un minúsculo Estado, es el mejor ejemplo de esta actitud, 309. Las peticiones de la clase media, a menudo formuladas filosóficamente como consecuencia inevitable de las tendencias de la historia, se cumplían en un Estado ilustrado y representaban mejor que nada al moderado liberalismo alemán. El hecho de que los estados alemanes siempre tomaran una viva y eficaz iniciativa en la organización del progreso económico y educativo, y el de que un completo laissez-faire no fuera una política particularmente ventajosa para los negociantes alemanes, no disminuye la importancia de aquella actitud. No obstante, aunque podamos asimilar así la práctica mirada previsora de los pensadores de la clase media alemana, permitida por las peculiaridades de su posición histórica, a la de sus antagonistas en otros países, no es seguro que logremos explicar con ello la marcada frialdad hacia el liberalismo clásico en su pura forma que se advierte en gran parte del pensamiento alemán. Los lugares comunes liberales, materialismo o empirismo filosófico, Newton, análisis cartesiano, etc., desagradaban mucho a la mayor parte de los pensadores alemanes, en cambio el misticismo, el simbolismo y las vastas generalizaciones sobre conjuntos orgánicos, los atraían visiblemente. Tal vez una reacción nacionalista contra la cultura francesa, predominante en el siglo XVIII, intensificaba el teutonismo del pensamiento alemán. Más probablemente, la persistencia de la atmósfera intelectual de la última época en que Alemania había predominado económica, intelectual y en cierto modo políticamente influyera en ello, pues el declinar del periodo entre la Reforma y el final del siglo XVIII había conservado el arcaísmo de la tradición intelectual germánica, lo mismo que conservó inalterado el aspecto del siglo XVI de las pequeñas ciudades alemanas. En todo caso, la atmósfera fundamental del pensamiento alemán, tanto en filosofía como en ciencia o arte, difería notablemente de la gran tradición del siglo XVIII en la Europa occidental, 310. En una época en que la perspectiva dieciochesca se acercaba a su fin, esto dio alguna ventaja al pensamiento alemán y ayuda a explicar su creciente influencia intelectual en el siglo XIX. Su expresión más monumental fue la filosofía clásica alemana, un cuerpo de pensamiento creado entre 1760 y
1830 junto a la literatura clásica y en estrecha conexión con ella. No se debe olvidar que el poeta Goethe era un científico y un filósofo natural, muy distinguido, y el poeta Schiller no solo era profesor de historia, 311, sino también autor de estimables tratados filosóficos. Emmanuel Kant, 1724 a 1804, y Jorge Guillermo Federico Hegel, 1770 a 1831, son sus dos grandes luminarias. Después de 1830, el proceso de desintegración que ya hemos visto en acción al mismo tiempo dentro de la economía política clásica, la flor intelectual del racionalismo del siglo XVIII, se produjo también en la filosofía alemana. Sus consecuencias fueron los jóvenes hegelianos, y más tarde el marxismo. Siempre debe recordarse que la filosofía clásica alemana fue un fenómeno completamente burgués. Todas sus figuras eminentes, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, saludaron con entusiasmo a la Revolución Francesa y fueron fieles a ella durante bastante tiempo. Hegel defendió a Napoleón hasta la batalla de Jena en 1806. La Ilustración fue el esqueleto del pensamiento típicamente dieciochesco de Kant y el punto de partida del de Hegel. Las filosofías de ambos estaban profundamente impregnadas de la idea del progreso. La primera gran realización de Kant fue el sugerir una hipótesis del origen y desarrollo del sistema solar, mientras toda la filosofía de Hegel es la de la evolución, o la historicidad en términos sociales, y el progreso necesario. Así, mientras Hegel sintió aversión desde el principio por el ala izquierda de la Revolución Francesa y acabó haciéndose absolutamente conservador, no dudó un momento en la necesidad histórica de tal revolución como base y fundamento de la sociedad burguesa. Además, a diferencia de la mayor parte de los subsiguientes filósofos académicos, Kant, Fichte y sobre todo Hegel, estudiaron a algunos economistas, Fichte a los fisiócratas, Kant y Hegel a los británicos. Es razonable creer que Kant y el joven Hegel se consideraron convencidos por Adam Smith, 312. Esta inclinación burguesa de la filosofía alemana es, en un aspecto, más evidente en Kant, que permaneció toda su vida fiel a la izquierda liberal. Entre sus últimos escritos, 1795, hay un noble alegato en favor de la paz universal mediante una federación mundial de repúblicas que renunciarían a la guerra, pero, en otro, más oscuro que en Hegel. En el pensamiento de Kant, confinado en la modesta y sencilla residencia de un profesor en la remota ciudad prusiana de Königsberg, el contenido social tan específico en los pensadores ingleses y franceses, se reduce a una austera, aunque sublime, abstracción, particularmente a la abstracción moral de la voluntad, 313. El pensamiento de Hegel es, como todos sus lectores saben por penosa experiencia, bastante abstracto. Sin embargo, al menos inicialmente, es evidente que sus abstracciones son intentos de pactar con la sociedad burguesa, y, en realidad, en su análisis del trabajo como el factor fundamental de la humanidad, el hombre hace los utensilios porque es un ser razonable, y esa es la primera expresión de su voluntad, como dijo en sus conferencias de 1805-1806, 314, Hegel manejaba, de manera abstracta, las mismas herramientas de los economistas liberales clásicos, e incidentalmente proporcionaba uno de sus cimientos a Marx. A pesar de ello, la filosofía alemana difería desde el principio del liberalismo clásico en importantes aspectos, más notablemente en Hegel que en Kant. En primer lugar, era deliberadamente idealista y rechazaba el materialismo o el empirismo de la tradición clásica. En segundo lugar, mientras la unidad básica de la filosofía kantiana es el individuo, aunque en la forma de la conciencia individual, el punto de partida de la de Hegel es el colectivo, es decir, la comunidad, al que ve desintegrado en los individuos bajo el impacto del desarrollo histórico. Y en verdad, la famosa dialéctica hegeliana, la teoría del progreso, en cualquier campo, a través de la interminable resolución de sus contradicciones, puede muy bien haber recibido su estímulo inicial de ese profundo conocimiento de la contradicción entre lo individual y lo colectivo. Por otra parte, desde el principio, su posición al margen de la zona del impetuoso avance burgués liberal, y quizás su completa incapacidad para participar en él, hizo a los pensadores alemanes mucho más conscientes de sus límites y contradicciones. Sin duda era inevitable, pero ¿no trajo más pérdidas que ganancias? ¿No debería ser sustituida? Por ello encontramos que la filosofía clásica, especialmente la hegeliana, fluye paralelamente a la visión del mundo de Rousseau, aunque a diferencia de él, los filósofos hicieron titánicos esfuerzos para incluir sus contradicciones en sistemas únicos, coherentes y capaces de abarcarlo todo. Digamos de paso que Rousseau ejerció una inmensa influencia emocional sobre Kant, de quien se dice haber roto su invariable costumbre de dar un paseo después de comer, solo 2 veces en su vida, una por la caída de la Bastilla y otra durante varios días, para leer el Emilio. En la práctica,
los desilusionados filósofos revolucionarios se enfrentaban con el problema de la reconciliación con la realidad, que en el caso de Hegel tomó la forma, después de varios años de vacilación, permaneció indeciso respecto a Prusia hasta después de la caída de Napoleón y, como Goethe, no puso interés en las guerras de liberación, de una idealización del Estado prusiano. En teoría, el carácter transitorio de la sociedad históricamente condenada fue asimilado por la filosofía de Hegel. No había verdades absolutas, ni siquiera el mismo desenvolvimiento del proceso histórico, que tenía lugar a través de la dialéctica de la contradicción y era comprendido por un método dialéctico, o por lo menos así lo creyeron los jóvenes hegelianos, de los años 1830, dispuestos a seguir la lógica de la filosofía clásica alemana hasta más allá del punto en que su gran maestro quiso pararse, pues deseaba algo. Y lógicamente, terminar la historia con la cognición de la idea absoluta, como después de aquellos años estuvieron dispuestos a reemprender el camino de la revolución que sus predecesores habían abandonado o, como Goethe, ni siquiera habían emprendido. Pero el resultado de la revolución en 1830-1848 no fue tan solo la simple conquista del poder por la clase media liberal. Y el intelectual revolucionario que surgió de la desintegración de la filosofía clásica alemana no fue un girondino o un filósofo radical, sino Carlos Marx. Así, pues, el periodo de la doble revolución conoció el triunfo y la más elaborada expresión de las radicales ideologías de la clase media liberal y la pequeña burguesía, y su desintegración bajo el impacto de los estados y sociedades que habían contribuido a crear o recibido con los brazos abiertos. 1830, que marca la reaparición del mayor movimiento revolucionario en la Europa occidental después del descanso tras la victoria de Waterloo, marca también el principio de su crisis. Tales ideologías aún sobrevivirían, pero muy disminuidas. Ningún economista liberal clásico del último periodo tendría la talla de Smith o de Ricardo, ni siquiera J. Stuart Mill, que se convirtió en el representativo economista filósofo liberal inglés de los años 1840. Ningún filósofo clásico alemán iba a tener el alcance y la fuerza de un Kant o un Hegel, y los girondinos y jacobinos franceses de 1830, 1848 y más adelante serían pigmeos comparados con sus antepasados de 1789 a 1794. Los Mazzini de mediados del siglo XIX no podían compararse de ninguna manera con los Juan Jacobo Rousseau del XVIII. Pero la gran tradición, la fuerte corriente de desarrollo intelectual desde el Renacimiento, no murió, sino que se transformó en otra distinta. Por su talla y su proximidad a ellos, Marx sería el heredero de los economistas y filósofos clásicos. Pero la sociedad de la que esperaba ser profeta y arquitecto, sería muy diferente de la de aquellos. 14. Las artes. Siempre hay un gusto de moda, un gusto para escribir las cartas, un gusto para representar Hamlet, un gusto por las lecturas filosóficas,